La Taza de Amadeu, un podcast muy sencillo. Charlo con gente interesante. Adelante. Bienvenidos a la Taza de Carlos Rey. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Amadeu. Pues nada, muchas gracias por invitarme y también por esas 3 personas que me han nominado. Entonces me he Es ganado verdad. el estar aquí, que han sido Gisela, Rocío y David. Estabas obligado entonces a venir. Sí, sí. tenía que venir sí o sí. Pues mira, como siempre, antes de empezar, voy a preguntarte qué sueles tomar en una taza. Pues en una taza siempre café. Café. Café con muy poca leche normalmente. O Vale. sin ninguno. Cafetero, entonces. Muy bien. Sumando la lista de cafeteros, que ya sois muchos. Pues nada, Carlos, tú eres de Boiro, un pueblo de la provincia de La Coruña, y eres freelance especializado en SEO y marketing online. Boiro, ¿por dónde queda más o menos? Para que yo me haga una idea, porque de Galicia la verdad que no controlo Boiro queda demasiado la pues parte de en la geografía. ¿Sí? costa del Atlántico, en medio, más o menos, entre donde está la línea Coruña y Pontevedra. Vale. Pues mira, hablando de tu pueblo, me gustaría que, si te apetece, darme pues un pequeño resumen de tu trayectoria profesional, aunque si quieres también personal, de tu vida hasta llegar al SEO, que es a lo que te dedicas ahora mismo. Voy a intentar resumirla un Vale, poco va. rápida porque si no nos podemos poner Sí. aquí con media hora. Pero bueno, yo hice un FP de Telecomunicaciones e Informática, un FP superior. Y ahí conocí a un chico que se dedicaba al tema de los blogs y tal. Entonces ahí fue un poco cuando empecé a experimentar con WordPress y con los blogs. Un blog que todavía conservo a día de hoy por cariño, más que nada, Ujú. no porque sea un negocio ni conocido ni nada. Y Vale. entonces, claro, yo ahí empecé a experimentar con el SEO, pero de forma inconsciente, porque no sabía muy bien ni lo que era el SEO, ni temas técnicos, simplemente pues era bueno buscando temas y ¿no? Publicando, Ujú. escribiendo artículos, ¿no? Estuve muy ligado a la redacción durante años, pasé por muchísimos medios, de hecho, bueno, ahí fue cuando luego pues dirigí un medio de tecnología y ahí Ah, sí que ya empecé a dar el salto de pues redactor a gestor, a un poco ver que pues a lo mejor trabajabas el contenido, pero eso no funcionaba por muy bueno que fueras buscando los contenidos. Y ahí fue cuando me empecé a interesar mucho por todo el tema técnico y por todo lo que había ujú. del SEO y me empecé a formar, ¿no? Y a experimentar más a fondo. Sí que es verdad que, claro, durante todos estos años de experiencia al final no empiezas de cero, empiezas ya con una base muy Ujú. buena, pero es eso, es que al principio era como inconsciente, ¿no? Era ese SEO de, "Buah, soy bueno buscando temas, hago crecer webs y tal", pero en realidad no tenías ni idea de lo que era el SEO propiamente dito. Es como que, bueno, un tercero montaba la plataforma y confiabas en que eso estuviese bien. Ujú. Y ahí fue, pues bueno, después de muchos años pues llevando este medio tecnológico, pues al final decidí que tenía que dar un salto, ¿no? Y salir de ahí y empezar a trabajar con proyectos de SEO más interesantes. La verdad es que el cuerpo me lo pedía, no fue que pasara nada Vale. ni nada. Y entonces, bueno, empecé a colaborar con agencias y a llevar mis primeros clientes y la verdad es que fue muy, muy bien porque fue todo como muy natural y muy rápido. No hubo una laguna ahí de empezar como SEO y a ver si tal. Es que desde el principio yo ya tenía un montón de gente que me decía, bueno, el día que te quieras dedicar a esto, pues avísame. Qué bien. Y eso es lo que me ha traído un poco hasta hoy, a ser pues prácticamente SEO a tiempo completo. Es verdad que hago alguna cosilla complementaria al SEO, Ujú. pero muy ligada. Es decir, a veces puedo hacer alguna web o alguna cosa sencillita para algún cliente que ya tengo, pero bueno, el Ujú. 95% del tiempo hago SEO. Y si hago esa web, también la hago pensando en que pues lleve En- una base SEO buena y que posicione un mínimo, ¿no? Que muchas veces se hacen webs que son como muy bonitas, pero luego no son funcionales de cara a posicionar en Google y al final al cliente pues eso tampoco Mm. le termina de valer mucho. Bueno, a mí me consta que eres un muy buen profesional en este ámbito del SEO porque me han llegado varias referencias tuyas
Y la siguiente pregunta, de hecho, te la quería hacer desde el lado de pues, un cliente, como podría ser yo, por ejemplo, que ha contratado ya servicios de consultoría en SEO y siempre hay una parte, suele ser inicial, ¿no? En la que hay una auditoría. En este sentido, quería preguntarte, tú como profesional de este sector, ¿cómo crees que deben ser estas auditorías SEO? O si quieres directamente también, explícame un poco cómo son las tuyas, las que haces tú. Bueno, aquí creo que es ese mundo donde cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? El tema Ujú, de las auditorías SEO. ujú, Es verdad que tampoco he visto muchas de a lo mejor otra gente reputada del sector, porque esto es un tema que ni siquiera cuando te vas a una formación te las enseñas. Todo lo que ves es como muy simple, ¿no? Pues hablando con clientes ves que las auditorías SEO suelen ser pues cosas con muy poca explicación en general. No digo que todas sean así, entiendo que las habrá que no y habrá empresas que trabajan muy, muy bien. ujú. Pero creo que la auditoría SEO debe ser algo que el que vaya a ejecutar lo entienda muy bien y no solo lo que tiene que ejecutar, sino el porqué de las cosas, ¿no? Para que se pueda poner en contrapartida. Pero bueno, yendo un poco a cómo lo hago yo, porque quizás así me explique un poco mejor. Creo que Ujú, la auditoría SEO debe estar primero centrada en unos objetivos, es decir, no creo que se debe hacer por defecto una auditoría SEO, ¿no? Sé que hay personas que te pueden hacer una auditoría SEO sin saber ni lo que tú quieres posicionar o sobre lo que es el futuro de tu negocio, ¿no? En base a un tema técnico y ya está. Creo que la auditoría SEO pues tiene que ser mucho más que eso. Es más, creo que durante la ejecución de la misma ujú, es decir, una vez tengas claros los objetivos, cuando estás desarrollando la auditoría SEO te vas a encontrar con cosas y creo que debe de haber un contacto, ¿no? Entre el profesional y la empresa, que es la que sabe del negocio, para ir solucionando pues, temas que van saliendo para que el plan de acción final sea lo más ejecutable y funcional posible, tanto para la empresa como para ambos, ¿no? Porque a lo mejor, pues como SEO, crees que hay una oportunidad muy buena, la desarrollas y luego la empresa te dice, vale, pero es que a mí esta oportunidad que has encontrado aquí no me interesa o esta área yo no la voy ya. a tocar. Entonces, claro, creo que cuando la detectas lo principal es ponerte en contacto y, vale, he detectado todo esto, ¿qué podemos desarrollar de todo esto, no? Entonces, Ujú, ahí al final sale una auditoría SEO que es lo más implementable posible y lo más interesante posible, porque pasa algo que no sé quién lo dijo alguna vez, ¿no? Que decía que como que el 80% de las cosas que salen en una auditoría SEO no se implementan. Entonces, eso al mm, final es tiempo perdido. Yo intento que sean muy funcionales y luego intento pensar mucho en el negocio y de hecho cada auditoría que es SEO que hago es un poco diferente a la anterior, porque una a lo mejor es para un e-commerce, otra a lo mejor es para una web de servicio, ¿no? Pues en el e-commerce, en uno me tengo que centrar mucho en productos porque tiene pocas categorías, en otro me tengo que centrar mucho en categorías porque es su fuerte, en una web de servicios me tengo que centrar mucho en, a lo mejor en 5 servicios, en otra simplemente le interesa potenciar uno y hay que darle todo el valor a eso, ¿no? Con todo lo que lleva añadido, ¿no? Al final a nivel de arquitectura y toda la parte de la web y toda la parte técnica, ¿no? Pero es como centrar muy bien el tiro para que esa auditoría final pues realmente ayude y potencie el negocio, ¿no? Que es la idea. Y claro. no que saques miles de acciones y que saques miles de cosas que luego nadie va a ser capaz de implementar y eso no te va a llevar a ningún lado. Esa Es es un decir, poco la idea de la auditoría. una auditoría implementable sería un poco el Sí, titular, ¿no? además, a mí me gusta mucho desarrollarlas a nivel escrito, incluso a nivel de vídeos, ¿no? Que llegue la auditoría, pues, con unas explicaciones, con unos vídeos de cómo implementar las cosas y acompañarlas siempre de supervisión, porque es verdad Ujú, que a mí ya no me gusta vender una auditoría sin supervisión, porque si no, al final por muy bien que lo expliques y por muy bueno que sea el vídeo, pues puede ser que se implemente mal, ¿no? Pues estar ahí pues, para atender las dudas y que el resultado salga adelante tal y como tenías previsto, sí. pues es importante. Y esa creo que es un poco toda la base, que sea eso, muy implementable sobre todo. Y que sea interesante implementar todo lo que sale de ahí. Pues esto es muy interesante, sobre todo para el caso de empresas, que en este caso sería un caso como el mío, que tenemos la capacidad técnica para implementar directamente también esas acciones, ¿no? Que puedas recomendar en esa auditoría.
que entiendo ya cuando la empresa con la que trabajas no tiene, no tiene un equipo con la capacidad técnica para implementarlas, pues entonces se puede complicar un pelín, pero si la auditoría la recibe una empresa que sí que tiene este equipo técnico para luego implementarlo en la web, pues eso es muy agradecido, ¿no? Entiendo bueno, te pregunto realmente, por el feedback que has ido recibiendo de clientes de este tipo que sí que pueden hacerlo directamente ellos, ¿no? Esa implementación. Me ha pasado de todo. Es decir, hay veces que parece ser que hay alguien que lo vaya a implementar y no se llega a Sí. implementar, y hay Ah, gente que implementando es una máquina, que le dices cosas, ¿no? A veces pues puedes hablar con el equipo y decirle, mira, a mí se me ha ocurrido esta idea, pero yo no sé si eres capaz de llevarla al terreno, ¿no? A lo mm, mejor quieres hacer algo súper dinámico que no sabes si eso va a llevar horas y horas de implementación, y hay gente que es una auténtica máquina implementando y eso es una gozada, porque tú piensas, ¿no? Y dices, yo quiero que hagas esto y lo tienes que hacer así, así, tiene que salir esto, ¿no? O yo qué sé, pues estos códigos tienen que estar así o dentro de este margen de tiempo, y lo hacen posible, y eso es una pasada. Que implementen mm, implementen rápido y bien y lo que pides, eso es una gozada. Ahora, no siempre es lo que pasa. Por lo general ya. sí que se suele implementar mucho, porque al final, si haces todo este trabajo previo, ¿no? De ver qué se puede implementar, qué no, cómo se puede hacer, pues es raro que no se suela llevar casi todo a terreno. Pero Vale. bueno, a veces hay cosas que puedes pedir alguna cosa y luego a lo mejor pues que no sea muy implementable, y pues eso, haciendo este trabajo pues se evita bastante y se minimiza bastante. Y hablando de proyectos, como eres freelance y das servicios a muchas empresas y profesionales de distintas tipologías, ¿hay algún tipo de proyecto en el que prefieras no entrar, ya sea, por ejemplo, por estado, si es muy inicial, o al revés, es muy maduro, ya sea por quizás el idioma de esa web, por el sector? ¿Tienes algunos parámetros que dirías que, bueno, según qué tipo de proyecto no encajas o no te apetece entrar como consultor de SEO? No tengo unos parámetros definidos, pero sí que hay un tipo de, a lo mejor, de cliente con el que Mm, no me termino de llevar tan bien, más bien por falta de tiempo, ¿no? A lo mejor el típico cliente que lo necesita un poco todo, ¿no? Toda la implementación, mm, pero tampoco tiene claras ni bases de marketing, a lo mejor está en una fase muy temprana, no tiene track record. Ese cliente que necesita tanto, 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 al final es muy complicado que yo le pueda dar un servicio de calidad a un precio que a lo mejor a él le encaje. Entonces, de ese cliente intento pues huir un ya, poco. Es decir, intento ya trabajar. Me gustan también los proyectos de inicio, pero proyectos de inicio que tengan un orden, ¿no? Donde tú puedas realmente aportar en lo que tú puedes aportar valor, y no donde tengas que hacerlo como todo. No tengas que crear la web, hacer el SEO, no sé qué, darle seguimiento a eso, porque claro, eso va ya, a costar bastante, y además muchas veces es difícil que encajes en ese cliente por precio si quieres hacer algo de una calidad decente. ya Pero te es eso, entiendo, sí. sí. Es decir, Mm, intento estar en el proyecto ya más a modo de auditor y no tanto de ejecutor, que todavía ejecuto mucho, pero, ¿sabes? Intento, pues eso, sí, sí, limitar un sí. poco la ejecución, porque al final yo ahí no aporto tantísimo. Realmente, si hay alguien que sea capaz de ejecutar y seguir directrices, y yo soy claro explicando, pues ahí puedo aportar mucho más, ¿no? En la tarea de pensar y en la tarea de definir esas estrategias a nivel SEO. Mm. Pues mira, justamente el tema este de ejecutar, si nos ponemos en la hipótesis de que tienes que elegir perfiles, bueno, digitales, evidentemente, bueno, no creo que sí que van a ser todos seguramente los que me digas, para crear la web de tus sueños, ¿vale? No tiene por qué ser una para ti. Tienes que dirigir un proyecto de desarrollo web que a nivel de SEO sea el más potente posible y que sea, bueno, la web de tus sueños. El Dream Team de esos perfiles digitales que tienes en la cabeza, ¿cuál sería? Cuando digo perfiles me refiero a, pues, consultor SEO, diseñador. No hace falta que me digas los nombres personales de las personas, ¿vale? Sino simplemente, pues, la tipología de cada perfil. A ver, un diseñador me hace falta, eso es imprescindible en el proyecto, porque yo, a muy buen gusto que tenga, nunca voy a Mm, diseñar nada como un diseñador. Un SEO también hará falta, porque al final, si no hay tráfico, no vamos a ningún lado, pero no solo hará falta un SEO, sino que seguramente necesita alguien de growth para que ujú, nos ayude a identificar un poco las palancas de esa web, y que esa marca vaya adelante, ¿no? Acompañado del diseñador.
quiero a alguien ahí que se encargue, normalmente que es la misma persona, ¿no? Del tema de imagen de marca y todo esto, porque parece que no, ¿vale? pero es bastante importante. Y luego, a ver, claro, habría que ver un poco cómo de compleja es esa web a nivel proyecto. Por ejemplo, si es una web para mí, no voy a necesitar un desarrollador para implementar eso. Pero si es una web para un negocio que sea un poco más complicado, voy a necesitar un desarrollador de la tecnología que vayamos a usar, ¿no? Bien sea de Shopify, Webflow, WordPress o lo que sea, porque está claro que sin un desarrollador esas cosas las vamos a llevar a terreno a lo mejor de una forma poco fiable, ¿no? Por así decirlo. Vale. Entonces, yo creo que con ese equipo y con un copywriter que nos ayude a adaptar los textos, pues podemos sacar una web buena y una marca incluso de ahí. El que me ha parecido curioso es este perfil de growth. Esto me tienes que explicar un poco más porque me has pillado aquí. Los perfiles que me has comentado, los demás, los entiendo y comparto tu elección. Pero este de growth, cuéntame un poco, a ver, me ha quedado la duda. A ver, al final, el growth, ¿no? Son como diferentes metodologías que lo que buscan es palancas de marketing para que tú crezcas, bien sea pues a través de redes sociales, a través de SEO, a través de estrategias, ¿no? Es decir, este perfil de growth es un poco el que puede llevar la mano de decir, ostras, yo creo que puedes crecer por aquí o por allá, porque a veces a lo mejor pues la palanca del SEO no puede que no sea la más interesante para ese negocio, sobre todo al principio, porque al final es una pata lenta, es una pata muy rentable y que normalmente funciona muy bien, pero es lenta. Y si vamos a arrancar de cero, pues igual necesitamos otra palanca que nos ayude a despegar antes Claro. del mes 6, 7, 8, 9, 10, 11 o 12, ¿sabes? Es un Sí, poco sí, sí. por eso este perfil nos podría ayudar a identificar oportunidades. Y normalmente hay gente muy buena en este mundo. Vale, pues nada, tenemos ya el Dream Team el tuyo para crear una web, la web de tus sueños. Ahora voy a hacerte la pregunta de la IA, que siempre ahora tenemos que comentar un poco siempre de este tema. Y esta pregunta quizás también la has tenido que responder o la has debatido con otros profesionales del SEO. ¿Tenemos SEO para rato o ya se nota no sé, algún bajón a causa de la IA? No sé si hay futuro compartiendo estas dos, no sé, estas dos formas de buscar o de posicionar, no lo sé. Cuéntame un poco sobre este tema. A ver, yo creo que hay SEO para rato. De hecho, cuanto más se dificulte, seguramente más SEOs se necesiten porque cada vez va a ser más complejo posicionar y mejor profesional tendrás que ser para destacar en ese huequito orgánico que se va a quedar, ¿no? Durante estos últimos años, al final, sin IA, ya Google ha ido complicando mucho todo el tema y al final están los resultados de pago que normalmente están por encima. Si hay algo interesante que posicionar y intransaccional, pues normalmente los 5 o 6 primeros ya van a tener que ir acompañados, ¿no? Muchas veces tu estrategia de SEO de una estrategia ya de Google Ads o de otro tipo de cosas. Entonces, yo creo que hay SEO para rato. Y luego si la IA acaba, no sé, de alguna manera por matar al buscador con otro producto diferente, porque no creo que el Sí. buscador lo vaya a matar otro buscador, creo que eso es muy complicado, tiene que salir algo muy diferente, pues puede ser que haya algo parecido para ese buscador. Al final es como que la IA de alguna manera quiere matar y aprovecharse de los creadores de contenido, pero no sé hasta qué punto eso es sostenible, porque en el momento que ya no valga la pena producir contenido, algo tendrá que haber. Es decir, al final, lo bueno de los SEOs es que llevamos años y años y años adaptándonos, ¿no? Y condicionados un poco por la tiranía de Google, por así decirlo. Ahora hay otros Sí. tiranos en el Y os papel adaptaréis. y nos adaptaremos. Es eso. Pero bueno, tampoco creo que la vaya a matar que lo vaya a matar a corto plazo. ¿Eh? Es decir, a lo mejor, pues eso, lo Claro. dificulta cada vez más, eso seguro. Bueno, porque en el fondo las IAs actuales han ido leyendo también como hace Google, leyendo las webs bueno, todas, ¿no? Y en ese sentido, pues que ChatGPT, por decir un ejemplo, pueda usar información que ha obtenido de Internet para responder a un usuario, aunque no nos está quizás atribuyendo nada ahora mismo, pero sí que lo ha leído quizás de nuestra web, ¿no? En el sentido de que
también se ha posicionado esa web para que una IA la detecte como el que tiene más relevancia a la hora de guardar esa información en su base de conocimiento, ¿no? Es decir, también se llegará a posicionar contenido para ser leído por la IA en algún punto, imagino, ¿no? Sí, de O ya se está hecho, haciendo, de hecho. esta disciplina ya existe, Ya no existe. recuerdo Ah, las siglas en inglés, pero ya se empiezan a ver, pues eso, el SEO orientado a posicionar en estos modelos de lenguaje. sí. Pero bueno, yo es algo con lo que no he experimentado. Yo soy de los que gana el primer euro otro y el último también. Es decir, de momento Sí. creo que hay SEO para rato en mi campo y al final tampoco te puedes dejar llevar por todo, pero es eso, ya Ujú. existe y entiendo que al final pues va a seguir unas bases. Igual va pues más por entidades, va más por autoridad, pero bueno, el SEO al final también ha ido yendo mucho a ese mundo, ¿no? Más de autoridad, más de marca. Es decir, ya no es solo pensar en keywords Sí. y posicionar unas landings, es pensar en, vale, este negocio, cómo funciona, qué oportunidades hay, ¿no? Por eso decía que el SEO debe ir muy acompañado de todo eso, si no, al final es muy difícil también que funcione solo destacando en la SERP, porque si luego no generas confianza como para que la gente te compre, pues de nada te vale muchas veces también estar muy arriba. Que sí que vale, obviamente, ¿no? En ciertos Sí. mundos, ¿no? Pero yo qué sé, si eres un e-commerce y no generas confianza para que la gente compre, alguno te va a acabar quitando ese puesto. Sí. Mira, para mí este tema del SEO y la IA, realmente Google, de hace muchos años, si somos flexibles con el uso de la palabra, del concepto IA, ya lleva usando IA en su buscador desde hace años, antes de OpenAI y antes de que nadie dijera IA. Cuando estábamos con blockchain y estas cosas, incluso antes, Google ya ha ido usando, porque es un buscador semántico, porque tú puedes escribir sinónimos y palabras que no son exactamente las que escribes en una web y aún así te saca los resultados, ¿no? Y mi conclusión para ayudarte a responder también a esta pregunta y dar mi opinión es que quizás gracias a el uso que tenemos ahora de estos chats de inteligencia artificial que nos han hecho menos perezosos, porque antes, bueno, ahora aún en Google, tú no te apetece escribir demasiado, tú quieres el resultado todo rápido e intentas escribir un poco como los indios, rápido y palabras sueltas y eso, ¿no? Pero en ChatGPT o en OpenAI o, bueno, realmente cualquier de estos buscadores, bueno, buscadores chats, ¿no? De IA, escribimos mucho, que queremos unos resultados muy concretos y nos gusta darle muchos matices a lo que le pedimos, ¿no? A este chat. Y eso, si lo traes a Google, esta experiencia o cualquier buscador, vamos a decir, tradicional, puedes tener resultados más buenos incluso. Es decir, quizás lo bueno de esto es que habrán intenciones de búsqueda más precisas en buscadores como Google a raíz de la experiencia de uso con chats como ChatGPT. Es mi conclusión de esto, porque en Google puedes escribir muchísimo, puedes escribir en la caja mucha historia, ¿no? Lo que pasa es que no lo solemos hacer, porque ya vamos un Ahí poco... puede que hayas dado la clave de por qué la IA no está desbancando a Google, porque hay que escribir mucho más y al final la Claro, gente en Internet se ha vuelto muy sí, vaga. Entonces es como, sí, sí, pero yo para qué sí, voy a escribir más si ya tengo uno que me ofrece los resultados escribiendo menos, ¿no? sí, sí, sí. Buenas conclusiones aquí que hemos sacado. Pero bueno, vamos a dejar el SEO de lado, si te parece, y voy a abrir un capítulo, el capítulo de los podcasts, porque yo sé que tú en el tema de los podcasts también tienes un poco de experiencia, que yo conozco una, que a ver qué me cuentas, que yo sé que junto a David Carrasco, que te nominó y además, evidentemente, estuvo aquí conmigo hablando, también tenéis o habéis tenido, que ahora me cuentas, un proyecto de podcast, el podcast Negro del Emprendedor, si no tengo mal entendido. Y nada, quería preguntar cuál es o cuál fue tu experiencia con este proyecto, si tienes alguno más de proyecto de podcast o si vas a lanzar alguno que quieras darme un poco la pista. Y nada, a ver qué me puedes contar. La verdad es que, bueno, el podcast negro del emprendedor obviamente es pasado, ¿no? Porque ya se ha terminado. Ya ¿Vale? teníamos un poco la duda cuando hicimos el último capítulo, pero se ha terminado, no por nada ni por nada concreto, pero sí un poco por falta de tiempo y al final son prioridades, ¿no? Y era un proyecto que a mí personalmente me gustó muchísimo
me aportó mucho, ¿no? Me dio contactos, me dio un poco también el cómo hablar delante de la cámara, improvisar, todo cómo funciona un poco el mundo del podcasting, ¿no? Que es decir, a mí me encantaba ese rato a la semana, lo que pasa es que, bueno, por temas de agenda, pues al final ese rato a la semana se nos terminó complicando un poco a los dos. Ya. Y no solo eras los dos, sino que te tenías que poner de acuerdo con un tercero o incluso con un cuarto, ¿no? Porque les gustaba invitar a mucha gente y crear un debate así muy, muy abierto y muy largo en general. Entonces, es eso. Pero realmente aportó mucho porque te da mucho conocimiento de este mundillo y a mí me gustaba y lo disfrutaba un montón. Es decir, no cierro la puerta a algún futuro podcast cuando sea el momento. Este último año ha sido un año complicado a nivel personal para mí, entonces tampoco me animé a lanzar nada nuevo ni era el momento por energía vital, Ya. pero no descarto hacerlo en un futuro, aunque tampoco tengo planes ni tengo nada de, yo sé que voy a lanzar esto, no. Entonces tampoco voy a hacer aquí elucubraciones de eso, pero es eso. Vale, No vale. descarto volver en el futuro al mundo del podcasting, sea solo o sea con alguien, no lo sé. Bueno, pues entonces te voy a preguntar sobre este pasado y aprovechando, siempre que viene alguien que en este caso ha participado en un podcast, le pido consejos porque yo soy un novato en esto de los podcasts y cualquiera que tenga experiencia con ello, me gusta saber su opinión. ¿Tienes algún consejo, algún error que crees que cometiste en el podcast o no sé, alguna experiencia que quieras darme para que pueda mejorar yo este podcast? Bueno, tanto como error o no error, creo que en nuestro caso la verdad es que fue bastante bien desde el inicio hasta el final. Quizás el error como tal es ser demasiado optimista con la frecuencia con la que lanzábamos el podcast, por ejemplo, porque un podcast que dura bastante cada semana con invitados, pues al final se vuelve relativamente complejo de gestionar. Es decir, creo que el error fue, pues, a lo mejor poner una periodicidad que era muy complicado mantener con los años. Que hay gente que la mantiene y llega a los 500 capítulos y eso termina siendo su modelo de vida, pero en nuestro caso al final pues era un complemento, ¿no?, a lo que hacíamos, era algo que disfrutábamos y al final es como que esa cosa que disfrutas también te termina haciendo esclavo del podcast. Entonces es eso, ponerte una periodicidad que puedas mantener, creo que es una de las claves. Y la otra es prepararte muy bien el guión, porque a lo mejor hubo episodios donde no lo preparamos tan bien y eso al final luego se notaba y afectaba también un poco a la calidad de lo que salía de ahí. Creo que tienes que tener bastante mano derecha, ¿no?, para gestionar la conversación, porque al final te va llevando por un lado o por otro. Pero el guión, yo creo que si exploras bien a la persona, si exploras bien el tema que vas a tratar, si te lo preparas con bastantes días de antelación, incluso puedes consultar las dudas con el invitado y tal. Estas cosas nosotros las hacíamos y hay episodios en los que a lo mejor se le prestó más atención que en otros y el resultado luego se notaba bastante. Cuando a lo mejor lo dejabas menos pulido, por así decirlo, le dedicabas menos tiempo, pues puede ser que, porque esto también es muy relativo, ¿no? La persona que traigas, cómo esté ese día, lo inspirada que esté, te puede sacar el tema muy bien para adelante o a lo mejor hay un día que necesita que le saques, porque al final no somos robots, no, Sí. el invitado no siempre reacciona de la misma manera. Entonces es eso, al final también hay mucho tema que no controlas y que puede influir. Entonces, cuanto más preparado te lo tengas, más fácil va a hacer que si esa persona ese día pues le cuesta más, pues vaya sacando los temas o lo que sea. Yo Y luego el tema Sí, perdona, dime. y luego el tema del audio, que creo que en nuestro caso casi siempre hemos cuidado mucho el audio, pero a veces escucho algún podcast por ahí con mal audio y la verdad es que se hace imposible de escuchar porque Ya. diferencias de volumen enormes o ruidos enlatados que parece que hasta te duele la cabeza. Eso sí que al que haga un podcast, por favor, que en eso que se fije primero, porque a mí personalmente es que ese episodio, si dura 5 minutos puede ser que lo escuche, que haga un esfuerzo, pero si dura 1 hora con ese ruido que parece que me va a ensordecer, pues yo huyo de ese tipo de capítulo. El tema del audio, cuando el podcast es, como en este caso, en remoto,
pues a veces hay ciertas variables que no las puedes tener en cuenta, como es el equipo que tiene el invitado o depende en función del tiempo que quieras dedicar a la edición o el programa que uses para grabar, bueno, todas esas variables que digo, pues si no eres un experto, o más bien si no tienes experiencia como es en mi caso, se puede complicar. Y sé del cierto que en este podcast algún episodio he tenido algún problema de audio, pero bueno, de lo que me interesaba es más... Dime. Nosotros nos asegurábamos de preguntar al ¿Sí? invitado si tenía un sitio para Vale. grabar, si tenía porque era un tema que creo que en un episodio nos pasó y hemos dicho, vale, pues este tema vamos a intentar que no nos vuelva a suceder, ¿no? Al final vas aprendiendo, ¿no? También con los errores y vas diciendo, ostras, me ha pasado esto, pues al próximo voy a asegurarme, a menos que ya Sí, sepas, ¿no? Porque si invitas a alguien que cada semana está en un directo con un micro de la leche, pues normalmente esa persona pues va a aparecer con eso. en su mismo estudio, ¿no? Pero a lo mejor Sí. invitas a alguien menos conocido y alguno no sabe ni que a lo mejor necesita un ordenador para grabar o, ¿sabes? Estas cosas intentábamos tenerlas cubiertas también. Mira, ya que has pasado por aquí, evidentemente, y has visto cómo me he preparado el podcast, lo voy a explicar un poco por encima cómo lo hago y si te parece me das tu opinión, si, aunque sea algo negativo, pues por favor me lo dices. Yo he visto Bueno, que hoy dime. has entrado en mi LinkedIn. Eso quiere decir que Sí, aún has sí. preparado alguna cosa un poquito antes de Yo empezar el lo que programa. suelo hacer un tiempo antes de empezar, si voy pillado tiempo, pues es pues una hora antes o así, si no lo intento hacer durante la mañana o incluso el día antes, pues entrar en todas las cosas que encuentro de esa persona, porque normalmente la gente que está por aquí yo no la conozco tanto, como en tu caso tú y yo nos conocemos un poco, sí, pero no, yo no sabía que eras de Boiro, por ejemplo, ¿no? Entonces, son cosas que yo no sé y otras cosas profesionales, evidentemente, ¿no? Entonces, investigo lo que puedo encontrar de esa persona y me hago pues un guión, ¿no? De temas. Luego de esos temas me intento pensar preguntas que no me las escribo como textualmente, pero un poco la idea, la pregunta, para que tenga un poco de gracia y el orden. Y luego, pues, antes de empezar a grabar, que es lo que he hecho contigo, pues un poco comparto las temáticas o los temas, preguntas que me apetece para ver si estamos cómodos con todo lo que podemos hablar en el podcast y si no, pues cambiamos alguna cosa. Porque en alguna vez me pasó que si no lo había compartido inicialmente, que yo sé que mucha gente me dice, no hace falta que me las compartas, que ya cualquiera de las que tengas seguro que me va bien, de preguntas, ¿no? Pero aún así, alguna vez una persona me dijo que, ostras, un tema que le había preguntado que quizás era como muy antiguo, ¿no? Que había quedado obsoleto de su vida y que quizás ya no le apetecía tanto hablar de ese tema y mejor de otro, ¿no? Y por eso, pues, hago esta pequeña... comparto con esa persona, contigo en este caso lo he hecho, ¿no? Un poco la temática. ¿Eso cómo lo ves? ¿Te ha parecido correcto o lo hacíais también vosotros o qué? Sí, nosotros lo hacíamos, lo que pasa es que la diferencia era un poco que nosotros lo preparábamos, pues a lo mejor con alguna semana de antelación, le pasábamos el guión para que se lo pudiese leer, Vale, pues normalmente mínimo 1 o 2 días antes, si íbamos muy pillados vale, vale. de tiempo, si no a lo mejor pues al principio es que teníamos bastante margen porque lo que hicimos también fue empezar como con semanas de antelación, ¿no? Es, vale, pues ya sabemos que vamos a lanzar esto, pues vamos a acumular X capítulos y entonces vamos ahí poquito a Vale. poco lanzando y vamos jugando con el tiempo. Luego se empieza a complicar, una semana no puede estar y al final esos 4 episodios que tienes de adelanto acaba siendo una semana de adelanto y ya empiezas a ir más pillado y ya empiezas a hacer las cosas un poco más sobre la Mm. hora. Pero aún así, tanto David como yo éramos bastante meticulosos en ese sentido. Entonces es como que éramos, aún yendo tarde o lo que fuera, éramos bastante previsores. Sí, es que mira, en este caso, el inicio de este podcast era simplemente una charla con una persona que yo no conocía, que no era un podcast, ¿eh? No lo grababa. Esto lo he explicado algunas veces aquí. Una charla con una persona que yo quería conocer, que pillaba por LinkedIn, una persona que estaba pues, en el sector que yo quería también estar, pues para conocer a esa persona, ¿no? Y luego varias personas me preguntaban que cuándo saldría el capítulo, pero no lo grababa. Pero es que era una conversación totalmente improvisada. Y por eso el podcast poco a poco se está convirtiendo en algo más estructurado, más preparado, pero inicialmente era simplemente una charla improvisada. Y bueno, estoy mejorando en esa parte de la preparación para que las charlas las pueda tener un poco más controladas, ¿no? Pero ya te digo, al principio era
yo no me preparaba nada porque realmente lo que quería era transmitir al oyente pues simplemente que dos personas se estaban conociendo y en directo. Lo que pasa es que sí que es verdad que cuando tú invitas a alguien a un podcast, no entra en un modo conversación tanto como entrevista. Es decir, se siente más entrevistado que como si estuviéramos charlando normalmente, ¿no? Entonces ya me di cuenta que tenía que preparar un poco yo los temas, porque si no, pues la otra persona estaba esperando que yo guiase esa charla, ¿no? Y es un poco la experiencia y bueno, y en el camino pues he cambiado el programa, el equipo, la forma de editar y tal, progresivamente. Pero bueno, gracias por los consejos. Si te parece, vamos a la siguiente sección, que es una sección muy divertida que se llama la contrapregunta. Paso al vídeo de la sección y luego me haces una pregunta. La contrapregunta. Pues nada, ¿tienes alguna pregunta? Sí, mira, tengo muchas, pero solo te voy a hacer una. Porque Venga, creo va. que se habla mucho de que es complicado contratar a un SEO, porque el SEO es muy complicado de entender, porque es muy complejo, patatín, patatán. Y puede ser que tengas razón, pero si vamos a contratar a un desarrollador, yo creo que es todavía más complejo que contratar a un SEO. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, ¿en qué nos debemos fijar al momento de contratar a un desarrollador o cómo podemos guiar esa primera propuesta para que el resultado sea el que nosotros nos estamos imaginando? Un poco esta persona vaya de la mano con lo que nosotros queremos conseguir. Bueno, el primer consejo que te podría dar es el más fácil, que es estudiar un pelín la trayectoria de esa persona o personas que forman parte de esa empresa o si es un freelance, evidentemente, solo esa persona. Parte de eso, que es un poco lo que creo que hacemos todos y es fácil. A mí me gusta, y es una cosa que he intentado hacer desde el principio, me gusta, siendo desarrollador, demostrar lo bueno que soy en el único sitio donde sé que puedo hacerlo, que es en mi página web, nuestra página web. Por lo tanto, si tú estás buscando un desarrollo para hacer una parte de desarrollo, tienes en una web mejor porque es más fácil. Yo recomiendo, evidentemente, que nos fijemos en su página web, la que ha hecho esa persona para sí mismo, y ver. Ya entiendo que es complicado hacer eso si no tienes unos conocimientos técnicos muy elevados, pero hay ciertos detalles que te puedes dar cuenta, ¿no? De si se fija en esos detalles, de si hay pequeños errores en esa web, y eso te puede dar una idea pues un poco subjetiva de si puede ser un buen profesional. Y luego una cosa que los programadores o desarrolladores hacemos habitualmente, que eso puede ser interesante, es liberar proyectos. Eso en la comunidad open source es simplemente pues, que tú has creado puede ser una librería, puede ser un proyecto, pues no lo sé, cualquier proyecto que nos podamos imaginar de desarrollo y lo libera y lo da al resto de las personas. Y eso, a poco que puedas investigar esa persona, esa empresa, puede que encuentres plugins WordPress, por ejemplo, si se desarrollan con WordPress, plugins que hayan subido al repositorio de WordPress. Si entras en su GitHub, que sería un poco la web, la plataforma más famosa de repositorios de código que hay, pues si les buscas ahí, puedes encontrar si colaboran en repositorios de código abierto, y si es así, pues puedes ver incluso sus comentarios y puedes un poco analizar, pues si eres técnico lo vas a hacer muy bien, pero si no, pues puedes analizar la actividad que tienes y si se dedica a trabajar en este tipo de proyectos muy a menudo o no. Entonces yo creo que, aparte de ver si puedes, por ejemplo, en LinkedIn, su trayectoria a nivel profesional, de cuál es su bagaje a nivel pues, de experiencia laboral, eso es fácil. Luego el que decía, pues fijarse en la única parte que es, creo yo, para un desarrollador, pues donde tiene el poder, el control total para dar de cuánto sabe, que sería su propia página web. Y luego, pues, por ejemplo, entrar en GitHub, que es un sitio que vas a poder, casi seguro que va a estar esa persona o ese grupo de profesionales. Le buscas ahí por su nombre y investigar un poco en qué proyectos puede estar colaborando o qué ha lanzado, un poco su actividad, porque vas a ver un poco la actividad que tiene. Y yo creo que con esto puedes tener una idea inicial, porque al final, como ya sabes, me temo que sea bueno o malo lo vas a descubrir cuando empiezas a trabajar con esa persona. Aparte de pedir referencias y demás,
estos consejos puede que sean suficientemente autónomos como para hacerlo sin necesidad de trabajar con esa persona inicialmente o pedir referencias a otras personas que hayan trabajado con esta persona o empresa. ¿Te sirven estos consejos o...? Sí, me sirven. Lo que pasa es que, ¿Opinas? bueno, necesitaría otro desarrollador, ¿no? Para evaluar para Eso evaluar también puede ser. la calidad del que yo quiero contratar, ¿no? Algún Eso amigo, también alguien puede de ser. confianza que le eche un ojo y, mira, Eso esta también, persona sí. está especializada en lo que yo quiero hacer, pero echa un ojo a todo esto, a ver qué ves. Eso sería perfecto. Si Eso sería lo óptimo, tienes... entonces. Eso sería lo óptimo. Pero esa persona, ese programador, ese desarrollador, lo que haría es seguramente lo que te he dicho yo. Un programador, cuando digo programador, desarrollador, indistintamente, cuando... Y somos así, somos un poco, no digo envidiosos, pero nos gusta curiosear, ¿sabes? Entonces, cuando... Y tú me preguntas a mí, fulanito es un buen perfil de programador, yo lo que voy a hacer es entrar en su página web, voy a ver un poco las entrañas y descubrir errores, pues no digo errores, que todos cometemos errores, ¿no? Pero errores de bulto, errores que dices, ostras, esto no puede pasar, estos son errores que no se pueden cometer porque forman parte de la metodología de trabajo. Si encuentro alguno de estos, que siempre hay alguno, yo tengo también, es decir, cualquiera tiene, pues si encuentro como ya algunos que digo, ostras, ya son demasiados, pues entonces ya me puede dar una idea de que quizás no se fija tanto, que va un poco más... Bueno, que no me entusiasma tanto, ¿no?, trabajar con esta persona. Y luego a nivel de lo que decía de GitHub, pues también le buscaría en GitHub y vería si es activo o activa en el ámbito del desarrollo. Y eso, creo que yo haría eso. Si tú me preguntas cómo yo buscaría, cómo valoraría la posibilidad de trabajar con alguien, lo haría así. Vale, pues es un buen consejo. Al final es lo mismo y lo puedes extrapolar a otros campos, ¿no? Un poco Sí. también. Sí, a ver, lo bueno del desarrollo es que, bueno, hay una parte mala, es que muchas cosas, la mayoría de cosas que hace un desarrollador no las puedes ver, porque están en un servidor privado y evidentemente no te van a dar acceso porque si no, mal iríamos, ¿no? Pero lo bueno es que sí que hay muchas comunidades, muchas plataformas donde los desarrolladores estamos compartiendo conocimiento y ese conocimiento a la hora de elegir una persona, por ejemplo, empresas tipo startup, creo, y tengo entendido que cuando están contratando a un candidato lo que hacen es buscar justamente sus colaboraciones, no, sus aportaciones, perdón, por ejemplo, en Stack Overflow, que es una comunidad de ayuda de programación, o en GitHub, que es donde puede estar colaborando en un proyecto de código abierto. Y este tipo de cuestiones pues son pistas para saber si es bueno o buena y para saber si es comprometido. Y eso pues en el ámbito del desarrollo se puede encontrar muy rápidamente. Bueno, pues nada, he pasado la prueba de la contrapregunta, así que ya vamos terminando. Y antes de irme, quería hacerte una pregunta ya más personal, porque tú me has dicho alguna vez que tú vives ahora en Cataluña. Te has Sí, ido, bueno, vivo un poco te a medio mudaste. camino, pero últimamente paso más tiempo aquí que allí. No sé si a Hacienda le gustará esto, pero sigo siendo residente en España, que no se preocupe. Eso, perfecto. Y la pregunta que te iba a decir es más fácil que la que te estabas metiendo tú sin querer, que es ¿dónde, ¿dónde se come mejor en Galicia o en Cataluña? A ver, es que esto se come Muy mejor en complicado. Galicia. En Galicia, pero es que no solo se come mejor, es que se come mucho más barato. Ese es el Ya, tema principal. Aquí también se puede comer bien, pero ya es sí, más complejo. Ya tienes que sí, sí, medir sí. bien a dónde vas. Y si quieres comer bien y barato, ya tienes que saber y conocer un poco y es un poco más complicado. Sí, mira, yo hice un viaje hace 3 años por todo el norte de España en coche y me acuerdo perfectamente de que Santiago fue para mí la ciudad que más me gustó de todas las que visité en ese viaje y fue en parte también por la generosidad que hay ahí con las raciones y la calidad de la comida. Seguramente he elegido Santiago, pero me hubiese quedado con cualquier otra de esa zona, ¿no? Y nada, me quedé muy, bueno, me encantó, vamos. Santiago me gusta mucho la ciudad, Santiago, sí. Es
hospitalaria, muy generosa y universitaria y bueno, tiene muchas cosas bonitas para visitar y además pues tiene este misticismo, ¿no? del camino que le da todo un plus. Bueno, pues entonces nos quedamos con Galicia para ir a comer. Sí, sí, no, desde luego que con Galicia y Santiago, incluso Lugo, que a lo mejor no es tan turístico y tal, ahí se Ajá. come, si las raciones de Santiago te parecían Sí. generosas, las de Lugo te pueden parecer monstruosas, en plan, Ah, sería sí, como si te ostras. metieses una bomba, normalmente. Pues voy a ir a Lugo entonces la siguiente vez. Pasas por allí Bueno, que te queda de camino a Santiago sí, e igual igual ya te ya no mueres allí tiro. de tanta comida que le Sí, metes. eso es. Pues Sí, sí. nada, Carlos, en este momento me tienes que dar un nombre de alguna persona que crees que podría estar por aquí y contar cosas interesantes también. Que traería a la taza, pero ya han venido. He pensado en Mm. Sabela Muñiz, que es la organizadora de la WordCamp Pontevedra y ahora mismo está trabajando también de diseñadora y también hace cosillas en la web. Yo creo que es un perfil muy, muy interesante para charlar un poco. Sí, porque además yo estuve justamente este año en la WordCamp que organizó ella en Pontevedra y lo hicieron muy bien. Y hablando de comida, además, estaba todo muy bueno y seguro que me dice que sí y que podemos hablar con ella aquí en la taza. Así que gracias por la nominación y si quieres, para terminar el capítulo de hoy, te dejo a ti estos últimos segundos para que quieras, si quieres despedirte o incluso que puedas recordarme dónde sueles estar en las redes. Bueno, pues en las redes me pueden encontrar en Twitter sobre todo y en LinkedIn por mi nombre, por Carlos Rey Varela. Ahí es donde me llegan la mayoría de solicitudes de contacto y luego de ahí ya lo podemos llevar al mail o a donde quieran. Mi web también está, pero no le presto mucha atención, por eso no la menciono, pero puede que pronto la lance también, que es una de esas cosas que se ha quedado ahí pendientes de, vale, tengo que lanzar mi web, pero bueno, en algún día lo haré. Muy Y bien, nada, pues en LinkedIn. gracias por eso, por invitarme. Ya di las gracias también a los que me han mencionado al principio, entonces no lo voy a repetir. Y nada más, pues muchas gracias por el podcast. Me lo he pasado bien, charlando un rato sobre cosas que controlo. Qué bien. Y nada más. Pues nada, lo dejamos aquí, Carlos. Un placer por mi parte también haber hablado contigo y nada más. Un saludo y hasta pronto. Saludo, hasta luego.